Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que esté enchufada permanentemente. Enciéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré. Para siempre. Para siempre. Nuestras chuletas. Sí, la verdad es que, como decía, hace mucho que no habíamos hecho algo así en conjunto, pero mucho tiempo. Y bueno, no hemos tenido tampoco mucho tiempo de ponernos de acuerdo, pero confiamos en el Señor, que está con nosotros y con todos nosotros, y su bendición está aquí. Yo quisiera primeramente repartir unos versículos para que cada uno tenga preparado el suyo. Y así vamos a ir más ágiles, ¿no? Por ejemplo, a ver. La verdad es que todos son importantes. Sí, pero hay. Bueno, primero lo vas a dar tú. Rosy, ¿puedes preparar Santiago? ¿Epístola a Santiago? Sí. El capítulo 1 y ya te diré los versículos. Aquí está. Primera de Corintios, capítulo 10. Vale. Bueno, Belén, Hebreos capítulo 11 y capítulo 10, ya te diré los versículos. Marcos, Hebreos también capítulo 11, ya te diré los versículos. Y después, Patri, Primera Tesalonicenses 5 y Marta, Efesios 6. Bueno, vamos a empezar este recordatorio, más bien. En el nombre del Señor. Vamos a orar primero. Señor, queremos que tú nos auxilies para comentar y compartir lo que tú dices en tu palabra sobre la oración, Señor. Y confiamos en darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que leyéramos la oración maestra que el Señor Jesús en Mateo 6, 9, 15 nos dejó como modelo de la oración. Entonces paso a leerla. Es el Padre Nuestro. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 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 Bueno, es una oración que creo que todos la conocemos y me parece que la sabemos de memoria, ¿no? Sobre todo los que venimos de trasfondo católico, que nos la hacían aprender de memoria, memorizarlo. Pero Jesús enseñó esta oración a los discípulos como un modelo, no para aprender de memoria, es decir, como un papagayo, ¿verdad? Entonces, es algo que, vamos a ver, las oraciones, cuando nos presentamos delante del Señor, tienen que salir del corazón, de un corazón sincero, no memorizando. Y vemos que la primera palabra, ¿cuál es la primera palabra? Padre. Padre, Padre, Padre nuestro. Nuestro Dios es un Padre cercano, no es un Dios que está de arriba en su gloria y simplemente, sino que es un Padre cercano. Es amoroso, Él nos escucha y Él desea bendecirnos. Creo que nadie le ha dado Hebreos 4, ¿verdad? Se me ha pasado, pero lo tengo por aquí. Hebreos 4, capítulo 16. ¿Puedo leer? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ¿cómo nos debemos acercar ante Dios? ¿Cómo?
confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vamos a encontrar misericordia y vamos a ver la gracia de Dios. Entonces, confiar a nuestro Padre, entrar delante de Él confiadamente, en fe, de que Él está ahí y de que Él nos está escuchando. Después, ¿qué es lo que hay? Hay alabanza y hay adoración. Reconocer quién es Dios. Grande, majestuoso, poderoso, reconocer quién es Él. No nos presentamos delante de cualquier personaje, sino delante del Dios Todopoderoso. Hay alabanza y adoración. Nos acercamos a Él con la confianza del Hijo al Padre, pero sabiendo quién es nuestro Padre, sabiendo quién es nuestro Dios. No es cualquier cosa, no podemos tomar el nombre de Dios con ligereza, no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Nos acercamos delante del Dios Todopoderoso y venimos delante de Él con reverencia y con respeto. Luego también dice, venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Siempre te viene a la mente que un día el Señor vendrá, volverá Jesús y establecerá su reino en esta tierra. Amén. Y así lo creemos y así será, ¿no? Pero mientras tanto estamos orando, venga tu reino, cuando oramos por las personas de este mundo que puedan dar respuesta, puedan responder al mensaje del Evangelio y que de esa manera el reino de Dios pueda llenar sus corazones. Venga tu reino, Señor, en cada persona de este mundo, en cada lugar de este mundo, venga tu reino. Y al mismo tiempo estando en la expectativa de que el Señor vendrá, cuando menos lo esperemos, ¿verdad? Vendrá y establecerá su reino en esta tierra, cuando ya la maldad haya sido destruida y cuando Él haya transformado los cielos y la tierra, nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Entonces su reino será ya completado. Amén. Bueno, donde dice hágase tu voluntad, pues no quiere decir que, bueno, pues que sea lo que Dios diga, sino que estemos orando y estemos pidiendo, como es el contexto del Nuevo Testamento, del Padre Nuestro, estamos haciendo oraciones específicas. Esto de venga tu reino, el pan nuestro de cada día, todo esto se tiene que hacer según su voluntad. Ahora, ciertamente Dios oye cada oración, o sea, no solo la oración de los creyentes, sino aún de los que no creen y que claman y que tienen un problema, no van a la iglesia, pero claman a Dios, Dios les oye. Lo que pasa es que Dios a sus hijos, a nosotros, quiere que le pidamos específicamente y evidentemente queremos que se haga su voluntad, ¿no? Porque Dios tiene un propósito para este mundo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y entonces queremos, los creyentes, orar conforme a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Lo que pasa que si bien Dios siempre oye nuestras oraciones y siempre las contesta, a veces ocurre de que nos dice sí, lo haré, y otras veces dice espera, y otras veces dice que no. El apóstol Pablo oraba que el Señor le quitara ese aguijón 3 veces y clamaba, pero el Señor le contestó y le dijo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. O sea, había un propósito. Y otras veces, pues el Señor nos responde maravillosamente. Otras ocasiones oramos que se haga su voluntad, pero no estamos atentos. Y eso es muy triste cuando un creyente está orando, Señor, que se haga tu voluntad. Y Dios le está mostrando, le está abriendo o cerrando puertas, pero como estamos distraídos, pues no nos enteramos. Y por eso es bueno que estemos perseverando en oración, en esa oración. Y luego sigue la oración de petición. Sí, dice el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, ¿no? No lo sabemos de memoria. Es una oración de petición. El Señor, como Padre amoroso que es, Él quiere oírnos, Él quiere oír nuestra voz.
Él quiere oírnos cuando venimos a Él y le decimos, Padre, yo necesito esto, ¿verdad? Él es nuestro Padre, así como los que somos padres nos gusta que vengan los hijos o los nietos también ya, ¿no? Cuando vienen y dicen, abuelita, ¿me das pan con nocilla? ¿No? Yo sé que le gusta. Vale, pues nuestro Padre es un Padre amoroso, perfecto y bueno. Él quiere que vengamos delante de Él y pidamos para nuestras necesidades. Pidamos para nuestras necesidades. Cuando venimos delante del trono de la gracia, estamos diciéndole a Dios, dependo de ti, Señor. Yo sin ti no puedo. Necesito tal y tal cosa, pero no puedo. A veces lo que hacemos es que cuando tenemos una necesidad, batallamos y nos esforzamos y cuando vemos que no lo logramos, entonces vamos al Padre. No, tiene que ser al revés. Tiene que ser en mi necesidad ir al Padre, pedirle pues, un trabajo, sanidad, lo que sea la necesidad, venir al Padre, contárselo al Padre, como hemos leído confiadamente, y entonces Él nos va a mostrar de qué manera vamos a llegar, de qué manera Él nos va a responder delante de esa necesidad. Él, el Señor, es fiel. Amén. Es fiel, nuestro Padre es fiel. Nosotros cuando le pedimos para nuestras necesidades reconocemos que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro proveedor. Es maravilloso, no dependemos de nosotros mismos. Entonces por eso es que venimos con fe cuando oramos. Necesitamos venir con fe delante de Él, con fe de que Él va a sustentarnos, con fe de que Él va a proveer para nuestras necesidades. ¿Os acordáis cuando Israel andaba en el desierto? Todos los días el Señor hacía que saliera el maná y todos los días iban a recogerlo. Así es nuestro Padre Celestial. En nuestro Padre Celestial dependemos de Él para que cada día ese maná, del tipo que sea, podamos salir y recogerlo delante de su presencia. Y esto bueno, me hace emocionar porque es maravilloso, ¿no? Amén. El Señor es bueno. Sí. Aunque hoy no lo vea, porque hoy ya tomé mi maná y está vacío, me lo he comido todo, el día siguiente volverá a haber maná. Amén. 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 Otra cosa muy importante y práctica es que cuando pedimos, a veces tenemos miedo de pedir concretamente y somos muy genéricos. Bueno, Señor, por ejemplo, las personas solas o solteras que se quieren casar, pues sí, dame un novio o dame una novia. Pero tenemos que ser específicos, tenemos que decir, sí, Señor, como sea tu voluntad, pero sinceramente esto es lo que te pido, esto es lo que quisiera. Y hay ejemplos de hermanos como Yoli Cho y otros que pedían específicamente, me acuerdo, en un libro decía una bicicleta americana así, fuerte, ¿no? Y la verdad, esto es algo importante, ¿no? El Señor quiere que como hijos estemos confiados cuando venimos al trono de su gracia y que le pidamos cosas concretas y que no nos sepa mal, que no nos dé vergüenza, porque Dios nos conoce y sabe las peticiones que hay en nuestro corazón. Y como decía, a veces nos la dará, a veces nos dirá espera, y muchas veces, la mayoría de las veces, cuando no nos da lo que queremos, es que quiere darnos algo mejor. Y esto es lo más hermoso de un Padre amoroso como el nuestro, ¿no? Entonces, más adelante habla de perdonar nuestros pecados. Y es evidente que tenemos que venir al Señor sinceramente. Entonces, en Santiago 5:16, que lo leo, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la verdad, la oración eficaz es venir en sinceridad a Dios y confesarle aquellas cosas que Él ya sabe. Si hemos tropezado, hemos caído, pues Él ya sabe porque Él es omnisciente, pero Él espera que nosotros se las confesemos, que las reconozcamos y en ocasiones, pues que lo confesemos si es que hemos ofendido a alguien o si alguien nos ha ofendido, como dice el Señor Jesús,
pues que no haya nada sin resolver y que vengamos al Señor de una manera limpia, habiendo confesado pues nuestros pecados, porque dice que si no perdonamos, Él no nos perdonará. Muchas veces ofendemos sin darnos cuenta, por eso es bueno que en la iglesia seamos sinceros. Conocí un caso de un hermano una hermana que no le hablaba bien a otra hermana. Y un día tuvimos una reunión así íntima, de confesión, de sinceridad, y resulta que la hermana estaba enfadada porque le había prestado lo que hoy sería 5 euros a un hermano y nunca se les pagó. Y el hermano ni se acordaba, pero habían pasado no sé si años que la hermana tenía ese resentimiento. Entonces debemos confesarnos, también aparte de confesarnos a Dios en oración, confesarnos unos a otros. Eso es muy, muy importante. Y luego pues sigue hablando de la tentación. Sí, también quisiera incidir que es muy importante que perdonemos de corazón, sinceramente, ¿no? Si alguien me ha ofendido o me he sentido ofendida o lo que sea, perdonar sinceramente, porque es fuerte los versículos 14 y 15 de aquí de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Que es fuerte, por eso tenemos que pedir gracia al Señor para que no haya en nuestro corazón nunca un resentimiento contra nadie, sino que cuando perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo nos perdonó a nosotros y no se acuerda más de nuestros pecados. Amén. Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El versículo 13 dice: y no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios nos lleva y nos mete en la tentación? No es así. Vamos a leer, ¿alguien tiene Santiago capítulo 1? Sí. Versículo 12, 13 y 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Hasta aquí? Amén. Amén, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cristianos vamos a enfrentar tentaciones. Es mentira que estamos viviendo en una burbuja, no vivimos en una burbuja. Enfrentamos tentaciones de muchas clases, Algunas vienen de forma muy sutil, que casi no te das cuenta, ¿verdad? Pero otras son tentaciones aquí claras y necesitamos mucho de la gracia de Dios para enfrentar la tentación y, como hemos leído, salir victoriosos. Entonces, necesitamos pedir a Dios, sí que nos libre de caer en la tentación, pero necesitamos pedir que nos dé esa fuerza para resistir, que nos dé ese discernimiento espiritual para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Que nos demos cuenta de los engaños del enemigo, que nos demos cuenta de los engaños de este mundo, porque, hermanos, vosotros sabéis muy bien que en el mundo, bueno, está totalmente engañado, ¿no? Totalmente engañado, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, necesitamos estar delante del Señor, dependiendo de Él, el Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, que nos muestre para no caer en las tentaciones, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para que podamos seguir en santidad, haciendo su voluntad y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos hacer esto? Me encanta el final de esta oración, porque dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Por qué el Señor nos puede librar de la tentación? Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Nos puede dar fuerza para resistir, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Es suyo, no es de nadie más. El enemigo intentará hacernos creer que es muy poderoso, que tiene poder. Mentira.
El poder solamente le pertenece al Señor. Y cuando resistimos la tentación y cuando hacemos frente a la tentación y nos paramos en el poder del Espíritu Santo, ¿de quién es la gloria? Es del Señor. Amén. Es del Señor. Tuyo, a mí me gusta repetirlo, tuyo, Señor, es el reino, el poder Amén, amén. y la gloria. Amén. Y para eso estamos en este mundo, para reconocer esto, Amén. reconocerlo y demostrarlo también con nuestras vidas. Entonces hay una promesa del Señor, que nos vamos a apoyar mucho en ella para este tema, que es 1 Corintios 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, amén. Es la palabra de Dios, ¿no? Esto corrobora. Él, sí, vamos a enfrentar tentaciones, pero Él está ahí. Él nos va a dar la salida. Tenemos que estar atentos, nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, Amén. para poder ver la salida, la respuesta que el Señor siempre tiene ahí lista para nosotros. Para acercarnos a Dios en oración necesitamos la fe, creer las promesas de Dios, creer lo que acaba de leer aquí nuestra hermana Iskra. Él nos dará la salida. Estás enfrentando una tentación, gloria a Dios porque Él te da la salida. En Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de lo que Él busca, de los que le buscan. Amén. Perdón. Hay que acercarse a Dios confiando en Él, creyendo en Él, creyendo en su palabra, ¿no? Y en el capítulo 10 del mismo Hebreos, no sé si te lo había dado a ti también, a ti, capítulo 10 y los versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entregar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén, amén. El que se acerca a Dios se tiene que acercar creyendo que Él es Dios. Amén. Crea y dice la palabra que es Dios, que es poderoso, ¿verdad? ¿Y cómo nos acercamos? Por ese camino que Jesús abrió, ¿no? En la muerte de Jesús se rompió el velo del templo, siendo un ejemplo de cómo el camino se ha abierto para todo aquel que quiera acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces es muy bonito. A mí me gusta mucho también la persona de Abraham, porque Abraham, es, entre otros muchos, ¿no? En la Biblia vemos muchas otras personas, es una de las personas que vivió una vida de fe. Por eso se le llama el padre de la fe, ¿no? Pero toda su vida vivió una vida de fe. Y bueno, tenemos que aprender mucho también de los ejemplos que la palabra de Dios nos da con las diferentes Aquí personas. en Hebreos 11 habla de Abraham, 11, 8, 12, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y también en el 17 y 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Y una cosa que tenemos que recordar, y es que estamos en una guerra espiritual. Entonces, ¿cómo son las tentaciones? Cuando decimos, no nos dejes caer en tentación, en la práctica, ¿cuáles son las tentaciones que sufrimos? Yo os podría decir que las tentaciones que tiene un niño son desobedecer, comer un caramelo prohibido, algo así. Son las tentaciones simples de un niño. Las de un adolescente se van complicando.
las de un hombre o mujer maduros, cristianos, las tentaciones son muy sofisticadas. Y aun cuando las personas son mayores, en esa guerra espiritual, y oramos no nos dejes caer en tentación, pues a lo mejor son otras. Y Abraham en su época pues tendría sus tentaciones, su deseo de ser él un hombre rico, ¿verdad? Pero cuando Dios le dijo que saliera a una tierra que él ni sabía, él obedeció. Pero había la tentación de decir, es que me parece que aquí hay algo que no cuadra, pero él entendió y obedeció. Cuando lo de sacrificar a su hijo, pues terrible, ¿no? Pero él obedeció. Entonces, las tentaciones nos pueden venir de muchas clases y quizá al final podemos hablar en el coloquio de cómo superar algunas tentaciones en particular. Pero lo que está claro es que necesitamos vivir, como decía Sole, una fe viva cada día con el Señor, siendo lleno del Espíritu. Y cuando aparecen las tentaciones, nosotros con los ojos puestos en el Señor, pues vamos a salir victoriosos y Él nos va a ayudar. Porque necesitamos esa fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros oramos con todo el corazón y ayunamos y hasta reprendemos si hace falta. Pero si no obedecemos, pues el Señor no lo va a hacer todo. Tenemos que hacer nuestra parte. Aquí en Efesios 6, 18, no sé si lo habías pasado. Sí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí es bueno que también estemos apoyándonos en oración, y es lo que decíamos, que si alguien está pasando una prueba, es muy importante que pida oración. Y si alguien está pasando una tentación muy fuerte, es bueno que pueda acercarse a alguien de confianza, al pastor, la pastora, según corresponda, y decir, hermano, estoy pasando esto. Estoy fatal, ora por mí, y confesarle. Y es bueno hacerlo, porque las tentaciones que el enemigo nos pone, él quiere hacerlas de una manera muy discreta. Y cuando llega a ver un pecado, algo que ha ocurrido en la iglesia, un hermano, una hermana que ha caído en pecado, normalmente el enemigo ha estado trabajando, tentándole durante tiempo. Pero si ese hermano o esa hermana hubiera podido confesarle a una hermana o a un hermano según corresponda y decirle, hermano, ayúdame, ¿qué hago? Ora por mí, se hubiera podido evitar. Y bueno, ahora, cuando nosotros pensamos en situaciones de estas, tenemos que pensar que somos todos pecadores redimidos. O sea, no pensemos que somos santos ya del todo, sino que somos una congregación de pecadores y pecadoras redimidas. ¿Amén? Amén. Así que si un hermano tropieza, no lo juzguemos, sino oremos por él y ayudemos a levantar. Amén. Eso es la voluntad de Dios, y por eso dice orar, bueno, que estemos orando unos por otros. No sé si había dado 1 Tesalonicenses 5, 17. Sí. 17 y 18. Vale, 17 y 18. Orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Debemos estar orando unos por otros, cuidándonos las espaldas unos por otros, por los pastores. Allá en Efesios 18 lo especifica. Y bueno, no sé, antes de abrir algunas preguntas o comentarios, Sole creo que tenía algo más. Bueno, el Señor me habló con una palabra que dio también el pastor, la palabra para el año, que es que el justo por fe vivirá. Amén. Generalmente aplicamos este versículo a que una persona se convertirá y vivirá, ¿verdad? Y que es por la fe, que es así, somos salvos por fe, ¿no? Pero lo que el Señor me habló es que hay que estar viviendo por la fe día a día. Una vez que ya hemos entrado a pasar
a pertenecer a la familia de Dios, no se acabó ahí todo, sino que día a día por la fe. Yo me levanto y digo, ay, me duele la pierna hoy, pero bueno, por fe, ¿no? Por fe, confiando en el Señor. Vivir cada día por fe. Una decisión que tengo que tomar hoy, que sea por fe. Qué sé yo, hablar con una persona porque necesita hablar conmigo, que sea por fe. Día a día. Esto el Señor me lo puso muy dentro del corazón y estoy pensando en ello bastante, porque es vivir día a día por fe. A veces las cosas de la vida, ¿no? Y tantas cosas que tenemos que hacer y te olvidas, y yo, por ejemplo, yo me pongo nerviosa cuando tengo muchas cosas encima y digo, no sé cómo voy a poder tirar de todo esto, ¿no? Pero el Señor me recuerda, es que es por fe, es día a día por fe. Porque solo la fe, vamos a ver, no podemos presentarnos delante de Dios sin fe. Vamos a presentarnos delante de Dios en fe, ¿no? Creyendo en Él. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si yo le pido al Señor, Señor, o le alabo, o le bendigo, o digo que eres santo, Señor, dame el pan de cada día, qué sé yo, dame un trabajo, tal. Pero si no tengo fe, ¿de qué va a servir si no tengo fe? Si no me lo estoy creyendo, porque nos lo tenemos que creer. Y entonces solo la fe nos va a ayudar a perseverar, porque vamos a encontrar oposición, lo sabemos, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar obstáculos, incluso va a haber obstáculos para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios a hablar con Él. A veces hay obstáculos, ¿cómo lo hago, no? Vamos a encontrarlos, pero vamos a confiar en el Señor cada día, vamos a confiar en sus promesas, vamos a confiar en que Él está ahí, a confiar en que tenemos el camino abierto en cualquier momento del día o de la noche y que Él está ahí y que Él nos va a escuchar y que Él nos va a dar la respuesta. Hoy, mañana o pasado mañana, algún tipo de respuesta, el Señor es fiel y siempre nos la va a dar. Así confiar en el Señor y confiar en sus promesas. Amén.